Joan Camilo Arévalo Álvarez, bienvenido al podcast Vivir para Contarlo. Muchas gracias, Camilo, y un placer estar acá en tu podcast. Sí, yo tengo que decir que estábamos ya desde hace algunos días o meses más bien hablando de la posibilidad de grabar. Estuvimos mirando si hacerlo en Medellín, si hacerlo en Bucaramanga y finalmente se nos dio hacerlo aquí en Obregón, nuestra tierra, y justamente un 30 de diciembre. Posiblemente esto sea publicado después, pero pues estamos ya a puertas de finalizar el año. ¿Qué tal ha sido este 2023, Joan? No, este 2023, pues en gran parte fue un poquito duro porque pues, en los primeros meses del año falleció un primo muy querido y entonces eso como que lo descompensa a uno en cierta parte. Pero a nivel personal, a nivel profesional, yo creo que fue un año muy bendecido, demasiado. ¿Y qué sucedió en este año que pues ya yéndonos a lo positivo que pues puedes identificarlo o marcarlo como un gran año? Eh, bueno, primero, pues, como te digo, a nivel profesional, hubo mucho trabajo aquí en nuestro país. Yo creo que pudimos recorrernos casi todo el país en este año. Y pues tuve la fortuna, digo la fortuna porque yo creo que lo es, de representar un grupo, un país y obviamente un municipio en Europa. Sí, estuvimos un mes en Europa, en España, en Francia y en Bélgica. Y también estuvimos en México con el grupo que toca actualmente, que son los Chiches Vallenatos. Y no, eso pues, es una... Una gran experiencia, ¿no? Sí, Bueno, total. ahorita seguramente seguramente nos vamos a estar hablando de esa travesía, de esas experiencias. Pero digamos antes de abordar tu entrada a los chiches y de todas esas experiencias que has mencionado, me gustaría saber un poco más del inicio de tu carrera musical. ¿En dónde se da? ¿Cuál fue ese momento que identificas que comienza tu carrera musical? Te preguntaba anteriormente, detrás de cámara, si te preguntan sobre tu profesión, te llamas como tal músico. O sea, ¿esa es tu profesión? ¿Ese es tu oficio? ¿O hay otras cosas que están en tu cotidianidad? No, yo cuando me preguntan con seguridad, lo digo, soy músico. Y aunque no tenga un título profesional, yo creo que, eh, bueno, me hace falta mucho, ¿no? Obviamente, pero yo creo que me merezco decir que soy músico porque le he dedicado toda mi vida a la música, toda mi vida a la Y tu música. carrera, tu trayectoria, tu talento, pues así digamos, ese es tu gran certificado, ¿no? Sí. Bueno, muy bien, Joan. ¿Cómo arranca? ¿Cómo fue ese inicio del Joan músico? ¿Qué influencias hubo o en dónde arrancó esa curiosidad? Bueno, yo creo, bueno, creo no, estoy seguro de que todo empezó por mi papá. Eh, Muchos lo conocen, para los que no lo conocen, mi papá es Hermes Arévalo, un pintor de este municipio y músico también. Él de pronto, cuando estaba muy pequeño, me vio la inquietud por la música y ya cuando él vio pues que tenía como la edad para eso, me empezó a formar, él empezó a formarme, ¿sí? Entonces, mi papá, pues yo creo que le debo todo a él, ¿sí? Porque yo puedo decir que he tenido muchos formadores, ¿sí? Pero mi formador estrella fue mi papá, porque sin él estoy seguro que no hubiese podido hacer nada de lo poquito que he hecho. Él sembró esa semilla, ¿no? Sí, y muy bien sembrada. ¿Y cómo fue entonces ese proceso formativo? Él era, digamos, muy reconocido por su talento frente al óleo, ¿no? La pintura y Sí, demás. Pero también era músico, ¿cierto? sí. Eh, También hay influencias de otras alas artísticas, pintadas, haces otra cosa. Bueno, yo fui muy inquieto siempre en ese sentido y mi papá como lo recuerdo que casi que toda la vida fue profesor en la Casa de la Cultura. Por eso yo sí digo con seguridad que mi segunda casa fue la Casa de la Cultura porque yo la pasaba con él Okay. y estuve en clases de pintura con él y eso, pero nunca, o sea, como que me incliné bien. Es más, en este momento se me viene a la cabeza, yo gané un concurso de caracol, de pintura.
Ok. Eso fue, eh, yo me acuerdo que mi papá le dijo a todos los estudiantes que hicieran un dibujo en una hoja de bond, como, como haciendo referencia sobre algo sobre la violencia. O sea, que como algo que, o sea, como hay una pintura que incite a dejar la violencia, incitar la paz. Y yo estaba muy pequeño y eso hubo dibujos espectaculares. Sí, papi siempre tuvo muchos estudiantes muy buenos. Y mi dibujo fue, no recuerdo bien con cuál fue, pero mi dibujo era como decimos nosotros, un matacho. Y no sé por qué. Entonces, bueno, en ese momento muchos decían, eso él ganó fue porque era el hijo de Hermes. Pero no, o sea, el significado del dibujo no, o sea, era más de la técnica que se había usado, de la perfección. Y eso se publicó un libro, yo tengo ese libro todavía, es un concurso del canal Caracol y ahí está mi dibujo. ¿Sí? Y ese tipo de reconocimiento no hizo que despertara como la curiosidad por irte por esa. O definitivamente es que el talento ya Sí, está sí. marcado, instaurado. No, no, nada de eso Porque a me la par ibas motivó. haciendo música, ¿no? Sí, Y te claro. sentías mucho más cómodo en la música que haciendo. Bueno, entonces los inicios, tengo entendido, fueron con el piano, ¿cierto? Fue tu instrumento estrella, base, arranca. ¿Qué otros instrumentos como estuvieron en esa formación? Bueno, en ese momento, cuando yo inicié, mi papá me regaló de Navidad, eso fue como en el 2006, me regaló un piano nuevo. No sé hasta el momento, me pregunto cómo hizo mi papá para conseguir esa plata, porque en ese momento era un piano nuevo y un clarinete, los dos Yamaha. Y mi papá me contó después que él lo hizo con la intención de mirar, porque él quería que yo también tocara clarinete, porque ese instrumento papi lo tocaba. Y bueno, inicié con los dos, pero ya el clarinete lo fui como dejando atrás. Entonces ya él me dijo, bueno, el clarinete lo voy a agarrar para mí o lo voy a vender y el piano ya va a ser su instrumento. Okay. Y cuando eso, entonces él me inscribe en Bellas Artes, En Ocaña. en Ocaña, sí. Íbamos los sábados todo el día. ¿Qué tan complejo era viajar cada 8 días a Ocaña a eso? Demasiado y ahí sí le tengo que hacer como una especie de homenaje a mi papá porque, o sea, fue un guerrero totalmente porque mi papá en ese momento trabajaba en Bucaracica y él los sábados madrugados buscaba a alguien que lo llevara hasta la San Juana y a veces empezaba a pedir la cola y eso, a las mulas, como decimos acá, o a los camiones, a los carros que iban pasando y él venía hasta acá, se quedaba en el parque buscando un carro que fuera a salir para Ocaña, me recogía, o sea, ni siquiera entraba a saludar a mi mamá, ni a comer nada. Me entraba, me montaba el carro y de una vez para Ocaña. Y era todo el día llegábamos acá a Obregón otra vez, era como a las 6, 7 de la noche. ¿Y él se devolvía qué día? Volvía a su Se trabajo. iba como los martes creo que era. Ok, Él trabajaba una parte de la semana allá ok. y la otra la trabajaba acá. Y a diferencia de muchos, en vez de pensar en llegar a salir con los amigos, a tomar y demás, pensaba era en llegar pues a Sí, fortalecer esa formación con su hijo, ¿no? sí, claro, y como te digo, yo creo que, o sea, yo le debo todo a mi papá, todo lo que soy se lo debo a él, a su disciplina, y por eso siempre me he esmerado en hacer, bueno, con mis errores y todo, pero siempre me he esmerado por hacerlo mejor, en honor a él, Claro. en honor a él. Joan, y en esa época, ¿qué tipo de música pues era la que estaba alrededor de la formación? Bueno, en Bellas Artes yo empecé a estudiar, que eran las únicas dos ramas que había, música clásica y música contemporánea, música colombiana, ¿sí? Pero en ese momento yo empecé a estudiar música clásica con una profesora que se llama Margarita. El esposo, el profesor Hugo, dictaba música colombiana, pero en ese momento yo empecé a tocar música clásica. Yo pues corrí con la suerte también de que estuve becado gracias a un accidente, digámoslo así, porque te cuento que eso fue en una presentación de fin de año. Siempre en fin de año se hacía como una presentación de clausura de Bellas Artes. Y bueno, la primera cosa bonita que me pasó en ese momento, yo tenía muy poco estar estudiando, como 5 meses. Y Bellas Artes tiene 3 pisos. Entonces los conciertos empezaban en el tercer piso, por niveles, ¿sí? Entonces en el tercer piso tocaban los que estaban en un nivel como cero, entre uno.
Y así, en el segundo piso, la gente bajaba y estaba preparado para el otro concierto. Y el concierto ya, como de los músicos, hasta los profesores participaban, era en el teatro, que es un teatro súper hermoso que tiene Bellas Artes, muy antiguo. Y la primera sorpresa fue cuando me dijeron que yo iba a tocar era en el teatro. Entonces, y ese día pasó algo muy, muy chistoso porque la profe me dice, Joan, el telón de allá es un telón muy antiguo que se baja, tiran una piedra como una piedra súper inmensa, como un vacío, y el telón se abre. Entonces la profe me dice, cuando lo anuncien usted espera que el telón se suba y que las luces se prendan. Y las luces son muy demoradas. Bueno, no sé si en este momento ya las cambiarían, pero eran luces como de estadio que van prendiendo. Necesitaban calentarse, sí. Entonces la profe me dijo, espere, cuando lo mencionen, espere que ya esté todo el teatro iluminado. Cuando yo escucho mi nombre, o sea, eso fue, mejor dicho, nervios de todo. Y yo cuando escuché que empezó a subir el telón, yo salí y estaba todo el teatro, pero en una oscuridad total. Y uno niño inocente, yo llegué, hice mi venia, porque eso ya lo habíamos ensayado, la mano en el piano, la venia, y nadie aplaudió, porque pues nadie me vio. Nadie te estaba viendo, Sí. sí. Y yo me sentí, yo empecé a tocar. A mitad de obra, esa vez toqué para Elisa, una obra de Beethoven. De Beethoven, sí. Y a mitad de concierto fue que se prendieron las luces. Y eso para los profesores fue una vaina impresionante, porque ella, la profe, me decía, pero ¿cómo hizo usted para mirar el piano? ¿Cómo veía las teclas? ¿Cómo veía las partituras? Entonces, y esa noche la profe le dijo, que era la directora de Bellas Artes, le dijo a mi papá, su hijo a partir de este momento está becado para lo que quiera estudiar. Y en ese momento, siendo un niño, porque eras un niño, ¿no? Sí, claro. ¿Sentías que te ibas a dedicar a la música? O sea, siendo un niño, ¿ya sentías que la música iba a ser tu profesión? Sí, yo creo que fue un sueño. Y gracias a Dios son los sueños que uno desde niño tiene. Ahorita yo me pongo a pensar y yo digo, "Uy, Dios mío, ¿cómo lo cumplí?" Porque mi papá, bueno, mi mamá decía yo era el llavero de mi papá. Yo todo el tiempo era con el dedito aquí en el bolsillo y mi papá me llevaba a tocar con la banda papayera. Y yo veía la banda y yo decía, o sea, o sea, Algún día Dios quiero mío, tocar. yo quiero estar ahí, o sea, era un sueño. Con el mariachi, imagínese, las serenatas a las 11 de la noche y mi papá me llevaba Ok. con la orquesta en las ferias y fiestas. O sea, definitivamente él quería que fueras músico. Sí, claro. Entonces para mí era un sueño eso. Entonces yo nunca pensé en otra cosa. Ya en el colegio, cuando ya está uno en noveno, décimo, que los profesores empiezan a preguntar, ustedes tienen que ir ya pensando que van a estudiar. Entonces, yo antes música, Mm. sin pensarlo. Siempre estuvo claro eso.